Entonces, continuando, ayer hablábamos, ¿verdad? Que decíamos que la Biblia tiene diferentes tipos de géneros literarios y fue descrita por diversos autores. Fue escrita, ¿verdad? Bajo la inspiración divina de las Escrituras por medio del Espíritu Santo que inspiró a grandes hombres. Hebreos 1.1. Hebreos 1.1. Dice la Biblia en Hebreos 1.1. De hecho, hermanos, a mí me gustaría que ustedes vieran el tema, la crítica textual del Nuevo Testamento. Me gustaría que vieran ese tema, hermanos. Eso no está en el libro guía, eso está aquí, ¿verdad? Hebreos 1.1 dice de la siguiente manera, donde dice que Dios nos habló de diferente forma en el tiempo del Antiguo Testamento, nos habló por medio de los apóstoles, de los profetas, etc. Pablo, siervo del Señor y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios nos permite y prometió antes de los principios de los siglos, y debido a sus tiempos manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Perdón, les dije Hebreos 1.1, ¿verdad? Me equivoqué, Tito 1.1 les estaba leyendo, disculpen. Por eso sentí yo bien raro, porque cuando yo les dije, ¿verdad? Dios hablando por muchas formas, muchas maneras. Dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. Aquí nos habla, ¿verdad? Donde dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, hace referencia donde dice a los padres, hace referencia al pueblo de Israel de los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? A eso hace referencia. Por los padres, por los profetas. Entonces, allí vemos, ¿verdad? Que la Biblia, ya que la inspiración es orgánica en vez de mecánica, las escrituras reflejan la humanidad y la divinidad de su autor. La Biblia no es un libro cualquiera, ¿verdad? Es un libro santo y sagrado, revelan la santidad, revelan la naturaleza de Jesucristo, ¿verdad? Revelan la naturaleza de Dios, revelan la naturaleza del Espíritu Santo. También reflejan lo que es la humanidad y la divinidad de Cristo. Continuando, ¿verdad? Hoy vamos a ver la interpretación histórica redentora. La interpretación histórica redentora es otro subtema de este gran tema, ¿verdad? Que es interpretando las escrituras con las escrituras. La interpretación histórico-redentora. La interpretación histórico-redentora. Muchas veces quedamos desconcertados por la diversidad de la Biblia, preguntándolo cómo Levítico o Esther tienen relación alguna con Mateo y Romanos. Levítico y Esther tienen relación con qué otro libro que menciono aquí. Con Mateo o Romanos. Les hago yo igual la pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué relación podrá tener Levíticos con el libro de Esther, con Mateo o con Romanos? O Levítico con Esther o Mateo o Romanos.
Hermana Janet, si es tan amable de emitirnos su opinión. Le voy a poner así porque son libros totalmente diferentes. Amén. Digan. A los sacerdotes. Ajá. En perdón, hermana. Perdón, hermana. En Levítico habla meramente, habla de leyes, estatutos y ordenanzas, pero se enfoca más en los de la tribu de Leví, en la orden sacerdotal según Aarón, ¿verdad? Amén. Aunque habla el pueblo de Israel, sí, ¿verdad? Pero es más específico a ellos, por eso lleva su nombre. Dígame, hermano. Amén. Amén, hermano. Dígame. Vale, hermano, no tenga pena, no se preocupe. Mm, exacto, así es. Ajá. Sí, sí. Amén. Vaya, y en Esther, hermana, muchas gracias. De hecho, todo lo que usted dijo es la gran verdad. Es una gran verdad que se trata de Mateo, ¿verdad? Y de Esther, qué me puede decir del libro de Esther? Ujú. Amén. Vaya, mi idea es, hermanos, que nosotros tenemos que reflexionar, ¿verdad? Si Levítico se trata de lo que es de los levitas que poseían el sacerdocio y se les daba la responsabilidad de oficiar la ceremonia en el tabernáculo de reunión y posteriormente en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces se enfoca en la orden sacerdotal. Y Mateo se enfoca en declarar que Jesús es Dios, ¿verdad? Resumido y unas características que la hermana mencionó. Esther, aquí hay algo curioso, jamás se menciona la palabra Dios en el libro de Esther, ¿verdad? Recalcar, jamás. Amén. Amén. En los exílicos. Ujú. Amén. Vale, gracias, hermano. Entonces, Esther es un libro histórico. Nos relata, nos relata, es un libro de historia. Nos relata en los viajes, uno de los, bueno, nos relata la gran hazaña de esta mujer, ¿verdad? Llamada Esther.
nos relata la historia de los judíos, ¿verdad? Bajo Mardoqueo, que era su familiar, y un rey, ¿verdad? Que hizo un certamen de belleza, y este rey tomó en gracia a Dios para con Esther, que iba a matar a todos los judíos israelitas, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Este rey, gracias a esta reina, no mató a los judíos, a los israelitas bajo la mano de un árabe, ¿verdad? Un rey. Un árabe era el actor intelectual, pero el rey terminaba de dictaminar el edicto si mataban a los judíos o no, y este rey se enamoró de Esther, valga la redundancia, y Esther intervino por su pueblo. Aquí vamos a ver la figura que hay en Esther, ¿verdad? Pero relata el exilio de los judíos que fueron desterrados de Babilonia, de Jerusalén a Babilonia, y luego regresaron, ¿verdad? El famoso retorno exílico. Entonces, cabe aclarar, ¿verdad? Que este es un libro que nunca se menciona la palabra Dios, pero pues, hoy vamos a ver en Romanos. Romanos es un libro que de hecho trata de lo que es los cristianos viviendo en Roma o ciudadanos romanos, ¿verdad? Que hoy se le conoce como el famoso país de Italia, pero en este caso era Roma, era la urbe, ¿verdad? Era lo más desarrollado. De hecho, Pablo escribió una carta a esto, ¿verdad? Llamada a los romanos. Es una carta de tipo doctrinal, es doctrinal, ¿verdad? Es de enseñar al pueblo. Entonces, Romanos entra como una de las famosas cartas epistolares, las famosas 13 cartas paulinas. Pero déjeme cortarle aquí también. ¿Qué relación tiene Levítico con Esther? Totalmente una relación directa. Por ejemplo, los que no conocen las escrituras podría decir, bueno, Levítico habla de los sacerdotes y Esther habla de los judíos en el tiempo de Persia. ¿Y qué relación hay? Hay una enorme, grande relación. Para nosotros que somos conocedores de las escrituras, podemos ver varios aspectos. Uno, Levítico, es que se les da las ordenanzas a los de la orden de Aarón, los arónicos, ¿verdad? De la tribu de Leví. Entonces, ¿qué sucede? El sacerdocio, el famoso sacerdocio que iban a ser consagrados al tabernáculo y luego al templo. Pero Jesús, ¿de dónde desciende? Pues, acuérdense que estamos viendo histórico redentor. Jesús, ¿de dónde desciende? Estamos interpretando, ¿verdad? Desciende de un linaje sacerdotal, a pesar que él es de la tribu de Judá, pero desciende también de esta raíz, ¿verdad? De esta raíz sacerdotal. Aquí, Esther es una figura de ¿quién? De Cristo, porque rey Esther, que se convierte en reina, ¿verdad? Medió, fue intermediaria para que no mataran a los judíos. Entonces hay una figura que es literaria inmersa en Esther que se llama un tipo de Jesucristo, ¿verdad? También podemos ver la relación con Mateo, porque Mateo comienza su genealogía hablando, ¿verdad? De hecho, la genealogía de Leví. Dígame, hermano. Amén. Ya le di entrada, hermano. Gracias. Gracias, hermano Augusto. Ya le di entrada. Ahí está ya conectado, ¿verdad? No me había pedido entrar. Entonces yo oí que sonó y ya entró. Gracias, hermano, por avisarme. Mateo es un libro que habla de la genealogía. Aquí en esta genealogía se relaciona el libro de Leví con esa genealogía, ¿verdad? Que es Mateo, nos habla, ¿verdad? Y también tiene relación a Esther. Porque si Esther hubiese permitido que los judíos fueran asesinados en ese tiempo, no hubiera habido la genealogía de Leví, que de ahí descendió Mateo para poder escribir ese precioso evangelio. ¿Y qué relación tiene con Romanos? Tiene una gran relación, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por estos acontecimientos, Pablo no se hubiera convertido, ¿verdad? Y no hubiera escrito su epístola. Y su epístola, Pablo habla de Jesucristo, Pablo habla de los levitas, Pablo hace alusión, ¿verdad? En cierta ocasión a estos viajes exílicos, a grosso modo, aunque no los menciona tajantemente, ¿verdad? Sino que de una forma así como generalizada. Entonces, es una gran relación histórica
de donde iba a venir el Redentor. Claro, por cierto, ¿verdad? Levítico y Esther son del Antiguo, ¿verdad? Aquí hay figuras de Jesucristo. Ya en Mateo nos habla de Jesús, ya cuando él vino, y Romanos, Pablo nos habla de lo que fue Jesús, ¿verdad? Porque Pablo fue discípulo y apóstol, perdón, Pablo fue apóstol del Señor, no fue discípulo. Pablo no fue discípulo, solamente apóstol. Y se le ha llamado el apóstol de los gentiles o hacia los gentiles, ¿verdad? Lo cual aquí lo vemos en Romanos haciendo su función. ¿Tiene relación histórico-redentora? Sí, dos en el Antiguo y dos en el Nuevo. Mira, decirles, hermanos, que la Biblia es una unidad. Es una unidad. Desde Génesis a Apocalipsis, aparentemente el nombre de los libros no den concordancia, pero ya vemos el contenido que sí, ¿verdad? Los 4 libros nos van a hablar de la historia redentora al momento de interpretarlos. Continuemos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cuál es el hilo que sostiene la unidad de todas las narrativas. ¿Cuál es el hilo? Las leyes. ¿A dónde hablamos de leyes? Es en Levítico. Hablamos de leyes, lo que decía nuestra hermana Janet. Vemos también sabiduría. ¿A dónde podemos encontrar sabiduría? ¿En cuáles de estos libros? Bueno, en los 4. Pero también, ¿verdad? Si leemos Esther, podemos encontrar no solamente historia, sino que solamente también sabiduría. Aunque en los 4 podemos encontrar sabiduría. En este solo podemos encontrar ley. En estos 2 ya no. En esto solo se mencionan, ¿verdad? Pero aquí sí hay ley, en Levítico. También podemos encontrar profecía. En Levítico hay profecía encubierta, que le podría llamar yo. En Esther no hay profecía así tan abiertamente, pero es una sombra y un simbolismo profético que de lo que había de venir, ¿verdad? Aunque no es un libro profético por excelencia, sino que es un libro histórico. Mateo, ¿hay profecía? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Mateo hay profecía. Y a donde hay profecía encubiertamente también es en Romanos, aunque no es un libro profético, es una carta doctrinal, ¿verdad? Es una carta que va dirigida a enseñar, pero ahí hay mención incluida, pero algo encubierta, le llamaría yo, puede haber profecía, ¿verdad? No necesariamente los libros van a ser de profetas, ¿verdad? Profetas mayores, profetas menores. Veíamos que hasta en Génesis hay profecías, hasta en Génesis. De hecho, hay una profecía ahí algo encubierta, que le diría yo, que es cuando Abraham tenía problemas con el hijo de Sara. Perdón, el hijo de Sara y de Agar, ¿verdad? Acuérdense que Abraham le dijo a Agar que le prestara el vientre, ¿verdad? Y Sara estuvo de acuerdo porque no iban a haber prole, no iba a haber descendencia. Entonces ahí podemos ver una profecía encubierta. ¿Por qué? Porque ahí dice que el hijo de la sierva con el hijo de la esposa, o sea, Isaac e Ismael, se peleaban. Y Sara despreció, que los echó a la calle, vino Abraham, se dio cuenta, ¿verdad? Que echaron a Ismael y a Agar al desierto. Entonces ahí hay una profecía encubierta. ¿Por qué, hermanos? Hago esa pregunta. ¿Por qué? Y Génesis no es un libro profético, pero hay una profecía encubierta. ¿Por qué, hermanos? Hermanos. Exacto. Allí va a ser la promesa de Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero también se iba a desprender un gran conflicto. Que ese conflicto yo le llamaría, ¿verdad? Hasta el Armagedón se va a definir, que es el conflicto de los árabes y de los judíos, ¿verdad? Peleando esa tierra. De hecho, hay un tema polémico que se menciona en la política, que es extraída del libro de Helen White, que se llama El conflicto de los siglos. Entonces es un conflicto milenial. Entonces ahí se ve incluido, ¿verdad? Esa enemistad de ahí venía. Entonces hay varias, ¿verdad? Cosas que mencionar. Entonces eso es lo que une las leyes, une la sabiduría, une la profecía,
Une la poesía, une la instrucción y une la exhortación. Une la exhortación y une la instrucción. Es un libro por excelencia de exhortación, es el libro de los Romanos. Ese libro no solamente instruye, sino que exhorta. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Yo si gusta se las escribo mejor. Se los voy a escribir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la unidad ahí, ¿verdad? La unidad lo hace las leyes. Las leyes que sostienen la unidad, todas las narrativas sostienen la unidad. Primeramente, todas las narrativas. Toda la Biblia es narración, en su mayoría, ¿verdad? Toda la Biblia es narración, incluso hasta se narran leyes. Aquí vamos, narrativas, que es las leyes. Vamos a comenzar con las leyes. Sabiduría, coma, la profecía, coma, poesía, poesía, coma, instrucción y exhortación. Vaya, esto sostiene la unidad de la Biblia, ¿verdad? Que es todas las narrativas, leyes, sabiduría, profecía, poesía, instrucción y exhortación. Aquí, aquí hermano, aquí dice interpretación histórico-redentora, que es el subtema de este, interpretando las escrituras con las escrituras. Aquí dice la interpretación histórico-redentora. Quiero ver si les acerco más el... Allí, no sé si se les acerqué más. ¿Y allí? Allí, ¿verdad? Vaya, amén, hermano. Para servirle. Y cualquier cosa que no entiendan, ya sea porque está muy pequeña la letra o no entienden alguna palabra, avísenme siempre, ¿verdad? No tengan pena, no se preocupen. Estoy para ayudarles. Vaya, continuemos. Aquí decimos, ¿verdad? Que Cristo es el hilo del mensaje unificador. ¿Qué nos va a unir de esos libros? ¿De qué libros decíamos? Levítico. Voy a quitar porque están copiando. Levítico. Esther. Luego mencionábamos que otro libro, hermanos. Mateo. Luego que otro libro. Romanos. Esos libros. Dígame, dígame. Exacto. Ajá.
Exacto. Ajá, exacto. Entonces Dios no iba a permitir eso, ¿verdad, hermano? En que su pueblo fuera exterminado. ¿Y quién usó Dios para que esos propósitos se fueran llevados a cabo como un objetivo? ¿Qué, ¿A quién ocupó? A Esther. Ajá. Pero ¿qué ocupó el Señor? La divinidad del hombre. El Señor nos conoce, hermano. El Señor nos conoce. El Señor conocía que este rey, ¿cómo poder persuadir a este rey? Dios se puso a pensar, ¿verdad? Y dijo el Señor en su sabiduría, ah, ya sé cómo. Le voy a mandar a Esther, una mujer preciosísima. Exacto, exacto. Como acuérdese, hermano, que estos árabes nunca han querido al pueblo de Israel. Jamás, jamás, ¿verdad? Y el autor intelectual de esto era un árabe, aunque el reinado era que estaba incluido. Esther era el reinado de los persas, ¿verdad? Dice aquí que quedó huérfana pequeña, siendo criada por su primo Mardoqueo. Fue una mujer caracterizada por su fe, valentía, preocupación por los demás, prudencia, autodominio, sabiduría y determinación. Ella era leal a su primo Mardoqueo. Se presenta para cumplir la misión que debe de proteger al pueblo de Israel, en este caso judío, ¿verdad? Y alcanzar la salvación del mismo. Es conocida como Adasa en su nombre no, no español, porque español es Esther, ¿verdad? Es un nombre judío, Adasa, hija de su tío porque no tenía padre ni madre y era hermosa, de aspecto muy bella, de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado como hija suya. Esther era hija de Abigail, perdón, tío de Mardoqueo. Así que podemos ver, ¿verdad? Como la judía exiliada en Persa. O sea que el rey persa se enamoró de ella y allí la hizo, ¿verdad? Allí la hizo Esther de intervenir por el pueblo de Israel. Puso gracia porque ya escucharon el gran certamen de belleza, ¿verdad? Ahí hubo un Miss Universo, ahí, un gran certamen, y no voy a creer que las persas eran feas, las persas han de haber sido bonitas, pero entre medio de todas las persas había una judía, con la gracia del Altísimo, ¿verdad? Del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces la reina ascendió de posición. Al ascender de posición, tomó la posibilidad de intervenir cambiando la historia del pueblo judío, ejecutando una gran hazaña para el pueblo de Israel, recordada hasta ahora con una fiesta que se llama, ¿cómo se llama esa fiesta? Se llama el Purim. Así se llama esa fiesta. Así, miren, hermano. El Purim. No vaya a creer que budín. Aquí en El Salvador, budín le llaman a un pan, ¿verdad? No, aquí es Purim. Purim. Así es recordar. La del Shabbat es la del sábado. Es de guardar el sábado, ¿verdad? Hay vaya, cuando necesiten, hermanos, pregúntenme. Me apasiona perdón, la historia de Israel. De hecho, he dado esa materia, la he dado varias veces, para gloria del Señor. La fiesta de los panes y levaduras se le llama la fiesta de una de las fiestas de la peregrinación. Cuando salieron de Egipto, que primeramente se celebra la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos, son esas tres fiestas llamadas la fiesta de la peregrinación, ¿verdad? Entonces ahí comieron, dice la Biblia, hierbas amargas.
en señal de que estaban en agonía y martirio, ¿verdad? Y comieron panes sin levadura, porque la levadura representaba lo malo que el pueblo de Israel en su cultura había adquirido del pueblo egipcio. Entonces, para sacudirse de esa levadura, de esa cultura pagana egipcia, representan los panes sin levadura, dando a entender que no querían nada ya saber de ni la cultura, ni la religión, ni nada del pueblo egipcio. Pero ahí está, siempre cuando hicieron el becerro de oro, ahí sí volvieron a caer en idolatría, paganería que traían de Egipto. Pero ahí es. Fíjense, hermano, que en la Santa Cena le voy a dar una analogía, una comparación de lo que se le conoce como la fiesta de los ágapes. Usted lo puede investigar más específicamente en sus casas después de la clase. La fiesta de los ágapes consistía, ¿verdad?, en una gran cena que los judíos en cada cierto tiempo, de hecho se cree que el Señor Jesús en una fiesta de los ágapes hace una celebración de Santa Cena. Entonces, exactamente los judíos no tienen la llamada Santa Cena, en ellos no, sino que se le asemeja a la fiesta de los ágapes. En la fiesta de los ágapes, ahí hacían una cena. Pero no era una cena de comilona, sino que era una cena ritualista en la ley y era una cena como litúrgica, si le podemos llamar así. Llevaba un trasfondo religioso. Es la fiesta de los ágapes. No debe confundir con la fiesta de los jubileos, ¿verdad? Eso era otra fiesta. Cuando Jesús y Barrabás se presentaron ante Pilatos y preguntó a Barrabás o a Pilatos, y la gente a quien prefirió, a que dejaran libre, a eso me refiero, a Barrabás. ¿Qué fiesta estaban celebrando ahí? La fiesta de los jubileos. La fiesta de los jubileos se celebraba cada 50 años, por ahí decir. Entonces, ¿en qué consistía? En que absolvían a los presos condenados, veredictos de por vida o por varias penas, ¿verdad?, de varios delitos, los dejaban libres. Dentro de ellos, la gente que había sido con casas embargadas, bienes, posesiones, tenían la oportunidad de recobrarlos, o sea, de recuperarlos, ¿verdad? Hacían misericordia. Entonces Jesús entró en esa fiesta, en lo de los jubileos. Entonces la gente prefirió que liberaran ¿a quién? A Barrabás. Entonces, pero eso es otra fiesta, ¿verdad? Muy bonito, muy bonito. A mí me apasiona esto. De hecho, ya no salimos de hermenéutica, hermano, disculpen. Vaya, entonces aquí podemos ver, regresemos, ¿verdad? Podemos ver que esos 4 libros que mencioné tienen esto. Esa se llama la unidad. Y en toda la Biblia, ¿verdad? Histórico y de redención. Pero ¿qué es el hilo que une aquí en la interpretación? ¿Quién es? Es Jesús, es Jesucristo, es el Mesías. Ese es el hilo que une esa unidad, el que teje libro por libro. En todos los 66 libros, no solamente en los 4 que les acabo de mencionar, que es Levítico, Esther, Mateo y Romanos, sino que en todos los 66 libros, tanto como el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la unidad de la Biblia, todo el llamado canon de libros inspirados, 66, que son 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. ¿Quién es el hilo que une todas las profecías, que une todas las narrativas, todas las leyes, toda la sabiduría, toda la poesía, toda la instrucción y la exhortación? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en todo el canon. Es el hilo que une toda la Biblia. El mensaje unificador desde Génesis hasta Apocalipsis. Y le podemos poner, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Miren, interesante. ¿Quién es el que une el Antiguo con el Nuevo Testamento? Es Jesucristo. Y continúa desde Génesis hasta Apocalipsis.
es el Hijo de Dios. ¿A dónde se menciona por primera vez Jesucristo en Génesis? ¿Alguien tiene memoria? No se va a mencionar tan así, ¿verdad? Pero se menciona como una figura o un símbolo. Exacto, exacto. San Juan 1.1 en la preexistencia, ¿verdad? Allá en la creación, cuando dice Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí estaba el Señor. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Ahí creo que me adelanté un poquito de palabras. Pero mi idea es decirles, hermanos, que Jesucristo en el Antiguo Testamento, eso lo vamos a estar viendo más después, Jesucristo se presenta en figuras, Jesucristo se presenta en tipos, Jesucristo se presenta en alegorías, Jesucristo se presenta en metáforas, ¿verdad? Jesucristo se nos va a presentar en antitipos, en tipos, se nos va a presentar en muchas formas. Pablo lo dice, ¿verdad? Que era sombra y figura. Se nos va a presentar en sombra y figura. ¿Quién? Jesucristo. ¿A dónde? En el Antiguo. Ya en el Nuevo Testamento, ya Jesús viene a Israel, ya del Nuevo para allá sí nos habla de la vida del Señor cuando ya el Mesías vino, ¿verdad? Entonces, allí vemos que Jesucristo es el mensaje unificador de los 66 libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando leemos la Biblia, la luz de su trama principal, que es Cristo, cosas comienzan a encajar en su lugar. Cada libro va a comenzar a encajar, ¿verdad? En su lugar. Detrás de cada historia, detrás de cada proverbio, himno, exhortación, profecía, se encuentra el misterio en despliegue de Cristo y su toda obra redentora. Entonces eso por eso se llama esta interpretación histórico redentor. Si animan ustedes, hermanos, a hacerme, bueno, la mayoría está en homilética aquí, ¿verdad? Creo que la mayoría, si es que todos. Si animan ustedes a hacerme un sermón temático, hermanos, con estos temas, o más específicamente un sermón histórico para abarcar tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento de lo que es la redención de nuestro Señor Jesucristo. Una en sombra y figura y en la otra es concreto, ¿verdad? ¿Creen que se animarían a hacerme un sermón así? No sé si ustedes se fijaron el histórico que yo hice. Traté de ordenar un poco para que se viera que fuera histórico, ¿verdad? Aunque usé una estructura que hemos estado viendo. ¿Qué dicen? ¿Se animarían a hacerme un sermón histórico, redentor, con este tema que yo les estoy dando? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Se animan? No, solamente que hablen de la historia redentora. Digamos, usted trate de buscar concordancias de simbología de Jesucristo en el Antiguo Testamento, llámese profecía, ¿verdad? Que venía el Mesías, ya en el Nuevo Testamento compara, ¿verdad? En el Antiguo es historia, ¿verdad? Y figuras y símbolos del Señor. Ya en el Nuevo, ya menciona en los Evangelios usted cuando ya esas profecías, eso hizo Juan, y quiero ver quién hizo, Jesús hizo eso. Jesús citó la profecía de Isaías, donde dice que él vino, ¿verdad?, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Exacto. Entonces, Jesucristo hizo esa comparación de tanto de profecías de Isaías, de Malaquías, de Jeremías, compararlas, ¿verdad? Antiguo y nuevo, pum, las profecías cumplidas, ahí se hace un sermón histórico bien bonito, muy interesante. No, muy complejo el reto, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad, hermano? Sí, de hecho, fíjense que ese sermón que yo subí, el histórico, me tiré 3 horas y media haciéndolo.
Sí, no, y esto que yo lo sentí sencillo, pero el estar sacando la historia, ¿verdad? Sacar no sé si se fijó el histórico que subí, hermano. No, hermano, y yo puedo decirles un dicho, ¿verdad? Hay alumnos que superan al maestro, hermano. Y yo siento que ustedes me pueden superar a mí, hermanos, para gloria de Dios, ¿verdad? Que esto no es competencia, ¿verdad? Pero ustedes pueden llegar a hacer mejores sermones que su servidor, porque de eso se trata. Miren, Pablo superó a Hillel, perdón, a Gamaliel es la cuestión, a Gamaliel. Los libros históricos. Fíjense que los libros históricos es primera y segunda de Crónicas, ¿verdad? Primera y segunda de Reyes. Y también Esther entra en esos libros. Nehemías, exacto. Vaya, es desde Josué hasta Nehemías. Ahí va Josué, jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Edras, Nehemías. Y aquí también incluyen el libro de Esther, el que yo le decía. En la Biblia católica, pero eso es otro dinero, ¿verdad? Otro pisto, como dice el dicho aquí en El Salvador. O sea, es otro tema. Está Tobías, Judith, Macabeos primera y Macabeos segunda. Pero eso es en la Biblia católica. De hecho, en el periodo intertestamentario, en el libro de los Evangelios, yo les aconsejé leer primero y segundo de Macabeos, ¿verdad, hermanos? Los que están en los Evangelios, ¿se acuerdan? Amén, porque habla del periodo del silencio. Lo que la Biblia no los habla, Macabeos primera y segunda, en la Biblia católica, los habla, que es el periodo del silencio. Cuando no hubo profecía ni por Urim, por Tumín, ni por sacerdote, ni por profeta, ni por nada Dios habló a su pueblo. Entonces ahí se menciona primera y segunda de Macabeos, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Hermano William, ¿todo bien con los libros históricos? Amén. Se lo repito, amén, se lo repito. Jueces, Josué, Ruth, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, o segundo, perdón, segundo se dice, porque son libros, no son cartas. Primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Edras, Nehemías, Esther, y hasta ahí llegaron, ¿verdad? Son los llamados libros históricos que cuentan la historia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta el exilio del exilio, ¿verdad? Los famosos tres viajes exílicos, Edras, Nehemías y Zorobabel. Quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, de exacto, hermana Janet, son 12 libros históricos. Vaya, esos 12 libros históricos, yo he dado la materia de libros históricos. De hecho, este señor que yo les estoy dando el Evangelio, del libro, ¿verdad? De los Evangelios, ese he ocupado yo para enseñar. Es el libro de Pablo Off, libros históricos de la Biblia. Es buenísimo, hermanos. Ese ocupo yo como libro guía y base. Fíjese que yo lo tenía en el teléfono que se me arruinó. Ya lo perdí, hermana. Entonces necesito volverlo a descargar. Si usted lo tiene, me hace el favor ahí de pasar. Se llama. Amén. Si gusta, hermana, al finalizar la clase le mando la pasta en una captura y ahí para que usted lo descargue, ¿verdad? Amén, gracias.
Y si se me olvida y me recuerda, hermano, que yo a veces soy un poco olvidado. Amén, amén. Continuemos. Aquí, dice, en el tiempo de Jesús, los fariseos, y vamos a hablar uno de los que los fariseos en el tiempo de Jesús se creían que eran grandes intérpretes de la ley, ¿verdad? Ellos se la llevaban, ellos eran doctores en la ley, los fariseos en el tiempo de Jesús. Aquí los menciona. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran los guardianes de la Biblia. ¿Cómo se le conocían? Los guardianes de la Biblia. Ojo, nosotros, como hijos de Dios, hemos escuchado que el Señor Jesús les dijo víboras, sepulcros blanqueados, cargas que ustedes mismos no pueden llevar. Les dijo diferentes cosas, ¿verdad? Les dijo el Señor Jesús, les dijo muchas cosas negativas. Nosotros los hijos de Dios los ponemos en las prédicas o en las predicaciones como un mal ejemplo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que hicieron algo bueno. Detrás de todo, Dios los permitió que ellos salieran, ¿verdad? A lo que es el cuadro bíblico para ser el qué? Guardianes de la Biblia. Gracias a ellos se conservaron la Biblia en el tiempo del exilio, del destierro. De hecho, ellos en el tiempo de Jesús se llamaron así, pero ellos existieron antes, muy antes del tiempo de Jesús. ¿Sabe quién fue el formador de ellos? Fue Esdras. ¿Quién fue? Esdras. Se cree, ¿verdad? Que Esdras, bueno, no se cree, ¿verdad? Así fue. Esdras fue el primer rabino que existió. De hecho, se cree en la religión hebrea. Yo les estoy hablando porque a mí me encanta, me apasiona la religión hebrea. Claro, yo soy cristiano, ¿verdad? Y yo soy hijo de Dios, no soy judío, sino que soy cristiano. Pero una cosa es que me guste, otra cosa es que la practico, ¿verdad? Yo no practico el judaísmo, practico el cristianismo. Pero lo que les quiero decir es que según los judíos, Esdras hizo lo que se le conoce como la escuela rabínica. Él fundó, reestructuró el culto, ¿verdad? El templo, Esdras. Entonces, se cree que los fariseos se desprendieron desde el tiempo de quién? De Esdras. Claro, ¿verdad? Que aquí no se les llamó fariseos. ¿Cuándo se les llamó fariseos? Fue en el tiempo de Jesús. Pero ¿quién puso las bases para el fariseísmo? Fue Esdras. Fue Esdras. Porque Esdras promovió el estudio, la interpretación. De hecho, les dejé una tarea, hermanos, ya la leyeron, del libro de escatología. Yo les dije, ¿verdad? Lean desde la página 2 hasta la página 48. ¿Alguien lo ha leído, hermanos? Miren, tiene relación todo lo que yo les hablo. Aquí menciona, ¿verdad? A los fariseos. Eran los guardianes de la Biblia para sus seguidores. Ellos eran intérpretes autorizados. Pero ¿desde dónde venía esto? Desde Esdras. Esdras se empeñó, ¿verdad? Para estudiar, para interpretar. Esdras fue un exegeta. Ellos inventaron todas esas, claro, ¿verdad? Con ayuda de los griegos, porque los griegos también le dieron los nombres técnicos, ¿verdad? Pero en este tiempo se dio en el tiempo greco-romano, greco de la historia, greco-romano. En este tiempo los judíos aprovecharon a estudiar con ellos y sacaron, ¿verdad? Lo que se le conoce como el Talmud. No sé si ustedes han escuchado ese libro judío. El Talmud. Ajá, es una ley oral escrita.
Ajá, es la interpretación de la ley de Moisés, pero en este tiempo fue escrita. Cuando yo les hablo del periodo greco-romano, abarca 200 años antes de Cristo a 100 años después de Cristo. Ahí abarca. Abarca AC y abarca DC, el periodo greco-romano. En este periodo se le conoce como el periodo de en aquel tiempo, ¿verdad? De la filosofía griega. De hecho, cuando los judíos regresaron a Israel, algunos judíos, cuando ya regresaron a Israel, regresaron con filosofía. En la religión judía ya metieron la filosofía griega. En la religión judía, ahí metieron su filosofía griega. Y hay unos judíos que rechazaban eso. Continuemos. Aquí dice, ¿verdad? Que los fariseos eran los guardianes de la Biblia para sus seguidores. Ellos eran los intérpretes autorizados. Sin embargo, ellos, la Biblia era primeramente una historia. La Biblia era primeramente una historia. Acerca del monte Sinaí, el pacto bajo el cual Israel se comprometió a cumplir con todos los mandamientos de la ley para los fariseos. La ley no era la trama secundaria, el ayo que conducía a Cristo, como Pablo lo declara en Gálatas 3:24, sino la trama principal. Sino la trama principal, de acuerdo con los fariseos, el Mesías expulsaría a los romanos. Oiga, el cual era la devoción y por qué esperaban los judíos al Mesías. Claro que no aceptaron a Jesús la mayoría. ¿Para qué? Para que expulsaran a los romanos de la invasión, ¿verdad? Que tenían consigo Judea, Israel, Samaria y todas las tierras bíblicas, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Para los fariseos la ley no era trama secundaria, dice. Entonces, de acuerdo con los fariseos, el Mesías expulsaría a los romanos y establecería una teocracia. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es un sistema de gobierno. La teocracia es un sistema de gobierno basado como Dios el supremo de la democracia. Teos es Dios. Dios. Y cracia es pueblo. Entonces, Dios como líder máximo del pueblo, esa es la teocracia. O Dios, no, aquí no hay presidente, no hay rey, no hay nada, es Dios gobernando el pueblo. ¿Quiénes creían en la teocracia? De teos y cracia. Eran los fariseos. Los fariseos querían que ya no fueran los romanos los que los gobernaran, sino que fuera Dios por medio del Mesías. Entonces ellos esperaban, ¿verdad?, el cumplimiento de las profecías de los profetas menores y mayores. Entonces, al pasar esto, establecería la teocracia israelita bajo la ley mosaica, bajo la ley de Moisés, ¿verdad? En su venida, el Mesías era simplemente un medio para un fin. Ojo, el Mesías era un medio para un fin. Entonces los fariseos estaban mal. Nosotros a Jesucristo no lo agarramos como un medio para el fin cuando esperamos el arrebatamiento, ¿verdad? Lo agarramos ¿de qué? De nuestro Señor y amado Salvador, ¿verdad? Que nos queremos ir con Él a gozarnos a las bodas del Cordero, pero no lo agarramos como un fin. En cambio, los fariseos, en el tiempo de lo que era, ¿verdad?, el advenimiento del Señor, en la primera venida a la tierra, siendo hombre y Dios, lo esperaban para expulsar a los romanos, ¿verdad? Lo ocupaban como un fin, como un medio al fin, para un fin. No era el fin, esto no es el objetivo de la ley, como Pablo identifica a Cristo. Jesús mismo dijo cómo leer la Biblia de manera correcta. Él les dijo a los líderes religiosos, oiga, Jesús mismo dijo cómo leer la Biblia de una manera correcta. Él le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Examinad las escrituras porque a vosotros pensáis que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mi vida. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida.
Juan 5, 39, 40, versión Biblia la Reformada, ¿verdad? Si ustedes lo escucharon diferente. Jesús enseñó a sus discípulos a leer la Biblia completamente. Ojo, miren, Jesús mismo enseñó hermenéutica a sus discípulos. Claro, ¿verdad? Como el título hermenéutica no, pero el Señor les dijo, ¿verdad? Lean las escrituras, escudriñalas, sépanlas interpretar. Al momento del cumplimiento con él mismo, con el personaje central. Marcos 24-25. Marcos 24-25. ¿Qué dicen Marcos 24-25? Si me hacen el favor de leerlo. Lucas 24-25 al 27. Lucas 24-25 al 27. Sin importar cuál bien hubieran memorizado ciertos versículos de la Biblia o cuán rápido pudieran haber recordado momentos claves de la historia de Israel, la Biblia era un misterio para ellos antes de que Jesús se le explicara como su historia. ¿Quién me hizo el favor de buscarme Marcos 20, 24, 25 y 27? Perdón, Lucas. Estoy con Marcos, me he quedado fijado con Marcos. Amén. Gracias, hermana Janet. Amén. Oiga el gran cierre, el broche de oro. Les declaraba en las escrituras de lo que él, de todo lo que él decía, ¿verdad? De lo que él, o sea, que como que yo entiendo, ¿verdad? Que Jesús, él todo lo que hizo estaba escrito en las profecías. Exacto. O sea que todo lo que el Señor habló, perdón, hermano, díganme. Exacto. Exacto, Jesús es hermeneuta. Claro, ¿verdad? Que en el tiempo ese, Jesús no iba a decir, ¿verdad? Vamos a aprender hermenéutica, porque esa es una palabra nueva. Es griega, pero es relativamente nueva, ¿verdad? Pero Jesús les leyó la escritura, Jesús se las interpretó, Jesús les dio una exposición magistral, ¿verdad? ¿Y a dónde Jesús lo hacía? En las sinagogas. Claro, también, por cierto, en los montes, en las montañas, ahí dio sus discursos. Claro, por sí, pero aquí, ¿a dónde específicamente atacaban los religiosos? En las sinagogas, porque ahí habían bastantes de ellos, que eran los judíos fariseos, ¿verdad? Y los escribas. Ellos eran los que más atacaban al Señor, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que en términos de la promesa y el cumplimiento con él mismo como el personaje central, Jesús se lo dijo en su cara a los fariseos, ¿verdad? Cristo es el hilo, Cristo, ¿verdad? Es el hilo conjuntamente con varios, ¿verdad? De todas las revelaciones de las escrituras. Cristo es el hilo que teje conjuntamente los variados hilos de las revelaciones de las escrituras bíblicas. Aparte de él, la trama se desborona, una mezcla de personajes de historias no relacionadas, de leyes inexplicables y de profecías confusas. Los discípulos finalmente entendieron este punto, ya que el Evangelio salió de Jerusalén hasta el mundo gentil, no judío, a través de su testimonio. Incluso el apóstol Pedro, que había negado a Cristo 3 veces, más tarde describió estas cosas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendrían a vosotros deliberadamente, inquirieron e indagaron, procuraron saber de personas o tiempos que indica el Espíritu de Cristo dentro de ellos, a predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán a ellos. Se les fue revelado, no solamente servirían a sí mismos, sino que a vosotros, en estas cosas que ahora habían sido anunciadas mediante la predicación del Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. Primera de Pedro, capítulo 10, versículo
10, 12. Se lo voy a escribir ahí para que ustedes lo apunten. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12, para que ustedes lo comparen en sus casas. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Ahí se los dejo. Bien bonito lo que dice. Lo único que yo se los leí desde otra interpretación, desde otra traducción de la Biblia. No se los he leído de la Reina Valera. El eterno Hijo de Dios está presente en el comienzo de la historia de la creación. Es lo que estábamos hablando anteriormente. Génesis 1.1, Juan 1.1 al 3, la preexistencia de Cristo, Colosenses 1.15 al 20. Esto es la roca golpeada en el desierto por los pecados de Israel. Primera de Corintios 10.4. Y en el libro final de la Biblia, Apocalipsis, en la última palabra dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que viene, el que estuvo muerto. He aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, las llaves de la muerte y del infierno y de la Hades tengo. Apocalipsis 1, 17, 18. En esa escena celestial, solo el Cordero es capaz de abrir el libro que contiene la revelación de toda la historia, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, nación, y los has hecho libres, reinados y sacerdocios para Dios, y nos reinarán toda la tierra. Apocalipsis 5, 9, 10. Y todos en el cielo se postrarán en adoración ante el Cordero. Esta es la meta de todas las buenas noticias de Dios. Algunas iglesias, algunas personas no saben qué el hacer con el Antiguo Testamento. Hay gente, hermanos, que no sabe qué hacer con el Antiguo Testamento, nos dice aquí el libro, ¿verdad? Excepto aquí, quizás encontrarán ejemplos morales. Por ejemplo, atrévete a hacer un Daniel, ver a las personas. Bueno, este es otro tema, ¿verdad, hermanos? Que en la próxima clase vamos a seguir y vamos a terminar con la interpretación pactual. Esta es la interpretación histórico-redentora, ¿verdad? Interesante, hermanos. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? ¿Qué me pueden decir? Ya se fijaron que nos menciona Génesis y nos menciona Apocalipsis. O sea, que dando a entender el libro que ahí podemos encontrar un sinfín de historia redentora en todas las escrituras. ¿Preguntas, hermanos? Quedamos ya despedidos, ¿verdad? Ya tenemos 1 hora, 3 minutos.